Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Voy a explicar el tema la cultura de los incas. Bueno, pero para hoy tenemos el versículo de la Biblia, Juan 12, versículo 26. Dice: si alguno me sirve, síganme, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesucristo hoy nos invita a que nosotros sirvamos a Dios, sirvamos a Él, con la idea de que Dios nos honre, pero servir de corazón, servir de gloria, servir de fe, con la palabra, con los hechos, para tener en cuenta una luz de esperanza y bendición por nuestro Señor Jehová, para tener en cuenta este versículo de la Biblia hoy. Bueno, ya haciendo referencia a la clase como tal, debemos tener en cuenta que los incas es una civilización que se establece en el continente del sur de América, teniendo en cuenta más exactamente en el país de Perú. Tenían su sede capital en Cusco y de pronto a raíz de ese territorio fueron expandiéndose a otros países como Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y el sur de Colombia. Debemos tener en cuenta que esta civilización es del siglo XIII y llega hasta el siglo XVI, por la llegada de Francisco Pizarro, uno de los mandados por el rey de España, en la llegada de los españoles a los países de América. Teniendo en cuenta esto, fue un pueblo muy extenso, logró tener 10 millones de personas indígenas en los incas, y su idioma es el quechua, uno de los idiomas más trascendentales de las culturas indígenas a nivel mundial. Debemos tener en cuenta que la característica principal de los incas, que se diferencian de los aztecas y de los mayas, también hace parte de su vestimenta. Si ustedes se dan cuenta, la vestimenta de los incas es un poco más seria, un poco más poblada en la ropa, ya usan un ropa más como tradicional, a diferencia de los mayas y aztecas, que utilizaban mucho lo que eran las plumas. Esto para tener en cuenta. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, obviamente los dioses de la naturaleza. Tenían un mamo, un sacerdote que se encargaba de dirigir todo el imperio inca, y también fueron grandes militares, para tener en cuenta esto. Ellos crearon mucha arquitectura también. Bueno, teniendo en cuenta su ubicación, anteriormente había dicho que se encontraba en el continente de Sudamérica, y más exactamente los países de Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, Argentina, pero principalmente su capital se centraba en esta parte que es Perú, en la ciudad de Cusco, actualmente la ciudad de Cusco, y tenía alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados de extensión. Esto en cuanto a la ubicación ya geográfica como tal de la civilización inca. Si ustedes se dan cuenta, miren todo el territorio que comprende esta civilización, un territorio extenso, donde habían varios países, y su idioma, como dije anteriormente, era el quechua. Tenía ciudades importantes, tenía como el Kenco, Tipón, Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán. Son ciudades de la cultura inca muy importantes, pero principalmente se sobresale Machu Picchu, que es un gran centro arquitectónico mundial donde muchos turistas llegan a darse cuenta de la masificación que crearon estas culturas indígenas. Bueno, haciendo referencia como tal a estas características de la cultura indígena, dije que eran politeístas, creían en varios dioses, obviamente, el dios sol, el dios luna, el dios mar, el dios aire, en fin. También eran esclavistas, iban a los demás territorios y esclavizaban a los indígenas a través de la guerra, utilizando la fuerza, utilizando sus batallas de guerra, sus estrategias, en fin. Su economía era basada también en ganadería, agricultura, pero bastante ganadería. Su principal rey se llamaba Inca o Zapa Inca. Para tener en cuenta esto, era el monarca absoluto de esta cultura indígena suramericana. Su imperio se comunicaba a través de territorio, utilizaba mucho lo que era rutas para transportar el comercio, la población, en fin. Poseían grandes ejércitos y fuertes
estrategias militares, tecnología avanzada, eran grandes militares en la época. Tenían una amplia actividad artística y en la arquitectura, en la cerámica, en la pintura. Ellos también crearon pirámides, crearon lenguajes, crearon signos, jeroglíficos, en fin, toda esta situación se creó a través de esta cultura. Algo importante, muchas danzas, empezaron ellos con el cuento de llamar la lluvia a través de las danzas, a través del baile, y esta civilización fue tanta ascendencia a nivel mundial por su creación. Bueno, en cuanto a su organización social y política, debemos tener en cuenta que todo está estratificado, es decir, todo tiene una organización social. En este caso, actualmente es estrato 1, estrato 2, pero en la civilización inca había una familia real, obviamente, que estaba basada por el Inca o Zapa Inca, o la familia del Zapa Inca, que era obviamente el rey, el que mandaba en la cultura inca como tal, el más poderoso, el más fuerte según la cultura inca. Estaba la nobleza conformada por sacerdotes, también funcionarios del Estado, de la cultura inca, estos sacerdotes o mamos que se encargaban de rezar, orar por los dioses en esa época. Los, los curacas, que eran nobles o también podían ser militares, también pueden ser comerciantes que se dedicaban a establecer el desarrollo y crecimiento de la cultura inca. Estaba el pueblo, que ya más que todo son los indígenas rasos, los agricultores, los pescadores, en fin, toda esta población indígena, y la servidumbre, que eran los esclavos establecidos en guerra y que se convertían en esclavos por perder en batalla, obviamente. Esta era más que todo la organización de esta cultura indígena en cuanto a lo social y a lo político. Bueno, para tener en cuenta otra situación importante de esta cultura indígena es la religión. Dije anteriormente que eran politeístas, creían en varios dioses. El dios Sol, llamado Inti, pero también habrá el dios de la tierra, Pachamama, el dios del rayo, Chapá, el dios máximo creador, Viracocha. O sea, toda esta cultura empezó a tener sus dioses en cada área natural. Entonces, era importante tener en cuenta esto. Siempre el concepto de Dios en la historia se va estableciendo. Aquí tenemos algunos nombres como los Viracocha, Dios creador y supremo, Inti, Dios del sol, Pachamama, Mamaquilla, Mamasara, Mamacocha, Chapa, Coyur, Supay, Dios de la muerte, Dios de las estrellas, Dios de los rayos. Si se dan cuenta, todas estas características hacen referencia a los fenómenos de la naturaleza. Y esto era algo particularmente en esa época. Bueno, en cuanto a la economía, ellos tenían mucha importancia en lo que era el cultivo de coca, de tabaco, cacahuates, yuca, algodón, frijoles. O sea, en cuanto a la agricultura, eran grandes agricultores y tenían bastantes productos que sacaban mucho de la tierra. Y obviamente la ganadería. Ganadería también tenían bastante animales que conservaba el ganado, en fin. El Estado era quien diría la economía, obviamente la repartición era por el Inca Zapa, que era el que se dedicaba a distribuir todo lo que es la economía. Obviamente también creó un sistema de control tributario, es decir, pagar tributo al rey, en este caso Zapa Inca o Inca, que era el rey de esta civilización indígena, y también tenía un control demográfico, es decir, ellos fueron muy organizados. Esta civilización no era que las culturas indígenas, las familias indígenas en los incas, cualquiera iba a tener 5 o 7 niños. Ellos tenían una reglamentación, un orden con el nacimiento de indígenas por familia. Creo que eran máximo 2 o 3 indígenas que podían pertenecer hijos de sus padres. Por lo tanto, era algo cuidadoso, algo organizado. Entonces era algo importante de esta civilización, la organización como tal. Bueno, para terminar la clase tenemos los siguientes documentos: el documento Libro Santillana y el siguiente web. Espero sea de su agrado la clase. Muchas gracias.